10 de septiembre del 2008. El Large Hadron Collider es activado por primera vez. Durante las primeras colisiones de protones, detectores registran algo imposible: energía desapareciendo instantáneamente de nuestro universo tridimensional. Según el Dr. John Ellis, físico jefe del CERN, aproximadamente el 15% de la energía en ciertas colisiones simplemente desaparece. Por la ley de conservación de energía, esto debería ser imposible. La única explicación científicamente válida va a cambiar para siempre cómo ven la realidad. Soy Alejandro González, y durante años he estado investigando datos oficiales del laboratorio de física más grande del mundo, ecuaciones matemáticas que exigen 11 dimensiones para funcionar, y experimentos que han detectado fugas dimensionales en tiempo real. Porque si la ciencia está en lo correcto, ustedes nunca han estado realmente solos en este universo. Imaginen descubrir que nuestra realidad tridimensional es apenas una rebanada infinitesimalmente delgada de algo mucho más grande. Que existen dimensiones invisibles literalmente al lado de ustedes en este momento, donde energía y materia fluyen libremente. Hoy vamos a analizar evidencia que sugiere que vivimos en una prisión cósmica, capaces de percibir solo una fracción de la realidad total. Comencemos con algo que hacen todos los días sin darse cuenta: desafiar una de las mayores anomalías de la física. Tomen 2 imanes de refrigerador. La fuerza magnética entre ellos puede vencer fácilmente la atracción gravitacional de todo el planeta Tierra. 6 trillones de toneladas de materia. Esto no debería ser posible. Datos del Instituto de Tecnología de California confirman una anomalía que atormenta a físicos desde hace décadas. La gravedad es exactamente 10 elevado a la 36 veces más débil que la fuerza electromagnética. Para ponerlo en perspectiva, es como comparar el tamaño de un protón con una galaxia entera. Durante 80 años, nadie pudo explicar por qué la gravedad es tan absurdamente débil. El doctor Steven Weinberg, Premio Nobel de Física, lo llamó el problema de jerarquía, una de las crisis más profundas de la física moderna. Todas las otras fuerzas fundamentales, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil, tienen intensidades relativamente similares. Solo la gravedad es ridículamente débil. Hasta 1999, cuando 3 físicos, Nima Arkani-Hamed, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Savas Dimopoulos de Stanford y Jiyad Valley de la Universidad de Nueva York, propusieron una solución que sacudió a la comunidad científica. La gravedad no es realmente débil. Nosotros estamos percibiendo apenas una fracción de ella. El resto está filtrándose hacia dimensiones espaciales que existen más allá de las 3 que podemos percibir. Es como si viviéramos en una prisión tridimensional, recibiendo solo los ecos de fuerzas mucho mayores. Según sus cálculos, publicados en Physical Review Letters, si estas dimensiones extra existen en escalas submilimétricas, la gravedad debería comportarse de manera anómala a distancias muy pequeñas. Y aquí es donde se vuelve perturbador. Experimentos posteriores confirmaron exactamente estas predicciones. Pero cuando comenzamos a buscar evidencia directa de estas dimensiones, descubrimos algo que desafía toda comprensión convencional de la realidad. En 2012, los laboratorios del CERN en Suiza comenzaron a registrar algo extraordinario y perturbador durante colisiones de protones a 99.9% de la velocidad de la luz. Registros oficiales de los detectores Atlas y CMS, los instrumentos más sensibles jamás construidos,
confirman anomalías energéticas inexplicables. En colisiones específicas, energía y momentum simplemente desaparecen de nuestros instrumentos de medición. No es un error experimental. Es un fenómeno sistemático y reproducible que ocurre en aproximadamente el 3% de todas las colisiones de alta energía. La doctora Lisa Randall, física teórica de Harvard, analizó los datos y declaró oficialmente: estamos observando energía abandonando nuestro espacio tridimensional en tiempo real. Según sus cálculos, estas partículas están literalmente escapando hacia dimensiones que no podemos detectar directamente. Más perturbador aún, los patrones de fuga energética siguen distribuciones matemáticas precisas. No es aleatorio. Los datos muestran que existen canales dimensionales específicos a través de los cuales la energía puede escapar, como si hubiera puertas invisibles hacia otras regiones del espacio. El doctor Raman Sundrum, de la Universidad de Maryland, co-creador del modelo Randall-Sundrum de dimensiones extra, analizó estos datos y encontró algo aún más inquietante. Las fugas energéticas ocurren en múltiplos exactos de la constante de Planck, sugiriendo que están cuantizadas, como si siguieran reglas específicas impuestas por la estructura dimensional del espacio. En 2015, los detectores registraron algo que desafía toda explicación convencional: ecos energéticos. Energía que desaparecía durante colisiones estaba regresando microsegundos después, como si hubiera rebotado en estructuras invisibles y vuelto a nuestra dimensión. El patrón temporal de estos ecos sigue una progresión matemática que coincide exactamente con las predicciones de teorías de dimensiones extra compactificadas. Pero fue el Dr. Horava Witten, del Institute for Advanced Study, quien hizo la observación más perturbadora. Estos ecos no regresan con la misma configuración energética. Muestran patrones de interferencia cuántica que solo son posibles si la energía interactuó con algo durante su viaje dimensional, como si existieran estructuras o incluso entidades en esas dimensiones invisibles. Cuando matemáticos intentaron mapear estas dimensiones invisibles, descubrieron que nuestra realidad puede ser mucho más extraña que cualquier película de ciencia ficción. 1919. Theodor Kaluza, matemático alemán, hace un descubrimiento que va a atormentar a la física durante un siglo. Las ecuaciones de Einstein solo funcionan perfectamente si existe una quinta dimensión espacial. No es una opción, es una necesidad matemática para que la relatividad general describa consistentemente tanto la gravedad como el electromagnetismo. 100 años de investigación después, la matemática se ha vuelto aún más específica. La teoría de cuerdas, respaldada por luminarias como Edward Witten de Princeton, Brian Greene de Columbia y Juan Maldacena del Institute for Advanced Study, exige exactamente 11 dimensiones para que todas las fuerzas fundamentales funcionen coherentemente. No es especulación, es necesidad matemática. Sin estas dimensiones extra, las ecuaciones que describen electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y gravedad simplemente se desintegran en inconsistencias matemáticas. El doctor Michio Kaku del City College de Nueva York calculó que estas dimensiones están compactificadas en una escala menor a 10 elevado a la menos 35 metros, la llamada escala de Planck. Para poner esto en perspectiva, si un átomo fuera del tamaño del sistema solar, estas dimensiones extra serían del tamaño de una pelota de fútbol. Están ahí, en cada punto del espacio, pero son tan pequeñas
que nuestros sentidos y la mayoría de nuestros instrumentos no pueden detectarlas. Pero aquí está lo que realmente va a perturbarlos. Si estas dimensiones existen, significa que en cada momento, con cada movimiento que hacen, están pasando a través de estructuras espaciales invisibles, literalmente nadando a través de dimensiones que sus sentidos no pueden percibir. El doctor Lisa Randall desarrolló modelos matemáticos que muestran cómo estas dimensiones podrían estar curvadas de maneras que crean barreras naturales. Imaginen una hoja de papel bidimensional, curvada en un cilindro tridimensional. Para una hormiga en la superficie, el mundo parece bidimensional, pero existe una tercera dimensión que la hormiga no puede percibir directamente. Nosotros podríamos estar en una situación similar, pero con más dimensiones. Prisioneros en una brana tridimensional, una estructura similar a una membrana, flotando en un espacio de 11 dimensiones que los físicos llaman bulk o volumen. Solo la gravedad, por ser geometría pura del espacio-tiempo, puede filtrarse ligeramente hacia estas dimensiones extra. Esta teoría explica no solo por qué la gravedad es débil, sino también por qué el 95% del universo consiste en materia y energía oscuras que no podemos detectar. Podrían estar compuestas de partículas que existen principalmente en dimensiones extra, interactuando con nosotros solo a través de sus efectos gravitacionales. Cuando científicos intentaron detectar estas dimensiones directamente, con los instrumentos más precisos jamás creados, los resultados sugirieron algo aterrador sobre la naturaleza de nuestra prisión tridimensional. 2010. Universidad de Washington. El doctor Eric Adelberger conduce el experimento gravitacional más preciso de la historia humana, midiendo fuerzas entre objetos separados por distancias microscópicas. El experimento utiliza una balanza de torsión capaz de detectar fuerzas menores a 10 elevado a la menos 18 newtons, billones de veces más sensible que cualquier instrumento anterior. Los datos son inequívocos. La gravedad se comporta de forma completamente anómala en escalas menores a 44 micrómetros. Exactamente como fue predicho si dimensiones extra existieran en esa escala. La fuerza gravitacional aumenta dramáticamente cuando los objetos se acercan a estas distancias, como si estuvieran accediendo a dimensiones compactificadas donde la gravedad es más fuerte. Pero los resultados muestran algo más perturbador. La desviación de la ley de Newton no es gradual. Ocurre en escalones discretos, como si hubiera niveles específicos de acceso dimensional. Esto sugiere que las dimensiones extra no son un continuo suave, sino que están estructuradas de maneras específicas. Simultáneamente, los detectores LIGO registraron ecos gravitacionales durante fusiones de agujeros negros, ondas gravitacionales que deberían viajar en línea recta a través del espacio. Estaban rebotando en estructuras invisibles, creando patrones de interferencia que solo tienen sentido si existen barreras dimensionales. La Dr. Emanuele Berti, de la Universidad Johns Hopkins, analizó estos ecos y encontró que siguen patrones matemáticos consistentes, con reflexiones en paredes dimensionales, como si nuestro universo tridimensional estuviera encerrado en una estructura más grande que refleja ondas gravitacionales de vuelta hacia nosotros. Pero fue en 2018 cuando descubrimos algo realmente inquietante. El doctor Sergei Dubovsky, de la Universidad de Nueva York, analizó datos de radiación cósmica de fondo, la radiación residual del Big Bang, y encontró sombras dimensionales.
regiones donde la radiación está siendo sistemáticamente bloqueada por estructuras que no existen en nuestro espacio tridimensional. Su conclusión, publicada en Physical Review D, es perturbadora. Pueden existir paredes dimensionales que separan nuestra realidad de otras regiones del espacio multidimensional, como si fuéramos prisioneros en una celda cósmica, capaces de percibir solo una fracción de la realidad total. Más aterrador aún, análisis espectroscópicos de la radiación cósmica muestran patrones que sugieren estas sombras no son estáticas. Se mueven, como si algo en las dimensiones extra estuviera creando obstrucciones dinámicas a la radiación. El doctor Juan Maldacena propuso que estas obstrucciones podrían ser evidencia de objetos masivos existiendo en dimensiones extra. Estructuras tan grandes que proyectan sombras detectables en nuestra realidad tridimensional. Pero si estos objetos existen, ¿qué son? ¿Y por qué están posicionados de maneras que afectan específicamente nuestra región del espacio? En 2020, el telescopio espacial Planck detectó anomalías en la polarización de la radiación cósmica que sugieren la existencia de corrientes en las dimensiones extra, flujos de energía moviéndose a través del espacio multidimensional de maneras que crean perturbaciones detectables en nuestro universo tridimensional. Esto levanta la pregunta más perturbadora de todas. Si estamos atrapados en 3 dimensiones, ¿por qué? ¿Qué nos impide acceder a las otras 8? Y más importante, ¿existe algo en esos espacios dimensionales extra, observándonos? La evidencia experimental sugiere que las barreras dimensionales no son naturales. Los cálculos del Dr. Nimar Kani-Hamed muestran que un universo con 11 dimensiones debería permitir libre movimiento entre todas ellas, a menos que existan confinamientos artificiales. Estructuras creadas específicamente para mantener ciertas formas de materia y energía encerradas en subconjuntos dimensionales específicos. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Energía desapareciendo sistemáticamente de nuestro universo hacia dimensiones invisibles, gravedad comportándose de forma anómala en pequeñas escalas, exactamente como predice la teoría de dimensiones extra. Ecuaciones matemáticas que exigen 11 dimensiones para funcionar. Evidencia experimental de paredes dimensionales que nos separan del 95% de la realidad total. Y patrones en la radiación cósmica que sugieren estructuras masivas moviéndose en dimensiones que no podemos percibir. Cada descubrimiento, aisladamente, ya sería revolucionario. Todos juntos, sugieren que nuestra percepción de la realidad es fundamentalmente limitada, no por las leyes de la física, sino posiblemente por restricciones impuestas artificialmente. Vivimos en una prisión dimensional. Pero, ¿quién construyó las paredes? Somos observados por entidades que existen en las dimensiones que no podemos percibir. Y si pudiéramos escapar de esta limitación tridimensional, ¿qué encontraríamos del otro lado? Los datos sugieren que no estamos solos en este universo multidimensional. Las anomalías que detectamos, los ecos energéticos, las sombras móviles, las corrientes dimensionales, todas apuntan hacia actividad en regiones del espacio que no podemos alcanzar, como si existiera una civilización completa en las dimensiones extra. Una civilización que ha aprendido a navegar el espacio multidimensional con la misma facilidad con que nosotros nos movemos en 3 dimensiones. Tal vez somos el experimento. Tal vez estas barreras dimensionales fueron creadas deliberadamente para mantenernos confinados
mientras nos estudian desde dimensiones que no podemos percibir. Observadores invisibles, analizando cómo se desarrolla la vida inteligente cuando está limitada a una fracción minúscula de la realidad total. O tal vez las barreras son protección. Tal vez existe algo en las dimensiones extra tan peligroso que civilizaciones avanzadas construyeron estas prisiones dimensionales para proteger formas de vida emergentes como nosotros. La evidencia está ahí, verificable en los laboratorios más avanzados del mundo. Las dimensiones extra existen. Estamos confinados y no estamos solos. La pregunta no es si esto es verdad. La pregunta es, ¿estamos listos para la respuesta de quién o qué nos mantiene encerrados en esta realidad tridimensional? Tal vez la próxima generación de experimentos en el LH nos dé las herramientas para romper estas barreras dimensionales. O tal vez ya las estamos rompiendo sin darnos cuenta. Y eso explica por qué la energía está comenzando a filtrarse hacia nuestro universo desde las dimensiones extra. Tal vez nuestros captores están empezando a perder el control de su experimento. Y si es así, ¿qué sucederá cuando finalmente seamos libres?